Pero en el día de hoy me propongo abordar el tema específico de la migración y el globalismo. Para este empeño me acompaña la reconocida periodista de investigación Isabel Cuervo. Isabel, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muchísimas gracias Jorge por la invitación. Un saludo a tu inmensa audiencia. Gracias, gracias. Isabel, los globalistas manejan varios temas que son como sus puntas de lanzas destinadas a controlar, penetrar y desestabilizar. Uno de los temas es el aborto, con la ayuda de la ideología de género, esta agenda LGBTQ, y póngale usted todas las letras que quiera, el cambio climático y también el tema de la migración. ¿Cuáles son los principales agentes o personajes del globalismo que financian el fenómeno de la inmigración ilegal, y esto a nivel mundial, para empezar por ahí? Bueno, con respecto exclusivamente de la inmigración ilegal, que no solamente ocurre en los Estados Unidos, sino en varios países del mundo a la vez, el maestro de esta inmigración descontrolada, desenfrenada y totalmente organizada en su haber y en su modo es George Soros. Esto sin lugar a dudas lleva décadas financiando migraciones masivas e irregulares y por supuesto también ilegales, hay que decirlo con todos los puntos sobre las IES, porque si bien es cierto, el ser humano no es un ser per se ilegal, el acto de cruzar una frontera sin ningún permiso es un acto ilegal. Han roto la ley y estas caravanas pues están financiadas desde hace muchísimas décadas atrás por George Soros con su Open Society Foundation. ¿Por qué? Bueno, porque como bien has dicho en la introducción, esto hace parte de una agenda global dirigida o por lo menos estipulada y bien delineada desde un órgano transnacional como lo es la ONU. La ONU en este momento no está cumpliendo los objetivos para lo cual fue creada a inicios del siglo pasado, cuando tenía esta intención de pacificación y de unidad justamente de las naciones. Hoy en día la ONU significa ruptura de los estados-nación, y si rompes un estado-nación, pues obviamente, ¿qué queda? Para poder romper estados-nación hay que abrir fronteras, porque un estado que no exista, pues no tiene fronteras, no tiene límites, y esa es la razón por la cual por supuesto, estas caravanas masivas son instruidas, ayudadas, aupadas, financiadas para que justamente traspasen esas fronteras de los países e implosionen los países a los que entran, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos, pero España también lo vive, Italia lo ha vivido en gran manera y han alterado todo lo que es esa nación. Bueno, ahora llegó una persona al poder fuerte de carácter y de visión, entonces por ejemplo está tratando de llevar a nuevos rumbos Meloni a su país. Y es interesante. En Argentina lo vemos a Milei, ¿no? Y es interesante el fenómeno de Giorgia Meloni, porque ella cómo ha enfrentado el tema de la inmigración ilegal. Ella está financiando un complejo en Albania a donde llevan a los migrantes, financiado por Italia, atendido por personal italiano. Además, ha firmado acuerdos con Libia y Túnez, acuerdos millonarios, y ha perseguido a las ONGs que se encargan del trasiego de los migrantes. Me parece que esto es un ejemplo. Otros ejemplos que se oponen a este globalismo serían Hungría y Polonia. Así es, y los ejemplos que estás dando son extremadamente clave e importantes para comprender que no se trata de un asunto de deshumanización, el decir no queremos los migrantes, no, por supuesto, incluso todos nosotros somos migrantes y estamos de acuerdo y queremos las reunificaciones familiares, pero la migración tiene apellido y debe ser legal. Migración legal, documentada, ordenada, porque justamente eso
es en pro de los derechos humanos. Ujú. No se trata de decir ahora no vamos a aceptar migrantes. Siempre han existido migrantes, pero los Claro. migrantes tienen que tener una regulación y el ejemplo de Giorgia Meloni es extraordinario porque ella está actuando desde el poder que tiene en este momento en Italia para poder manejar la migración de una forma mucho más humana y absolutamente controlada, que no destroce su país por dentro. Claro, y lo paradójico de esto es que Giorgia Meloni, Hungría y Polonia se están rebelando ante el globalismo precisamente en Europa, que vendría siendo como una suerte de meca del globalismo, si es que lo ponemos así. Por supuesto, China también por su lado es el modelo del globalismo, pero tenemos países que están pasando una crisis tremenda por el tema migratorio, como tú bien lo dijiste, Francia, Bélgica, Alemania también, que le costó el puesto incluso a Angela Merkel toda esa entrada de migrantes, ¿eh? Así es, y trasladándonos un poco a este lado del mapa o del planeta, pues tenemos en Latinoamérica unas migraciones supremamente descontroladas en Chile y por supuesto estaba en Argentina también muy intenso aquello de la filtración de migrantes para poder tener ese apoyo, el kirchnerismo, hasta que llegó Milei y mandó a parar la situación. Pero sigue ocurriendo lo de las 7 fronteras terribles en ese gran periplo, saliendo de Colombia, de Panamá, atravesando el Darién, pasando todo Centroamérica, vía a Estados Unidos. Llegan a Estados Unidos y se encuentran, por supuesto, con esta gran desadministración actual de Biden-Harris, y por supuesto que como desde el inicio han incentivado que vengan de manera irregular, eso hay que señalarlo, porque es importante. Mientras por un lado retrasan todos los sistemas de migración de la gente que está llevando sus documentos, sus procesos de manera legal, son atrasos, estamos hablando de años, de filas de años de atrasos de los procesos. ¿Por qué? Bueno, pues porque le están dando primero que todo prioridad al inmigrante ilegal, indocumentado, irregular, y le están abriendo esa frontera y por allí, pues por supuesto, están entrando no solamente familias necesitadas, sino también delincuencia organizada que ya hemos podido ver aquí dentro de los Estados Unidos como miembros del Tren de Aragua, miembros que han venido muchísimos hombres en edad militar de la China, de Xi Jinping, y no exactamente vienen a hacer pues lo que se requiere en esta gran nación, ¿verdad? Esos son hechos factuales. Estos no son teorías de conspiración, como las quieren dibujar desde el Partido Demócrata. Es gravísimo, Jorge, porque no solamente niegan el hecho, aunque ahora ya a pocos días de las elecciones presidenciales, pues están como cogiendo piola, diría yo, echando para atrás, ¿no? Sí, fíjate, Isabel, fíjate que en la reciente entrevista que tuvo, desastrosa, por cierto, un town hall meeting que tuvo Kamala Harris en CNN con Anderson Cooper, osó decir Kamala Harris que la frontera era su prioridad. Y es para decirle, pero ¿en serio, Kamala? ¿Y qué ha pasado estos casi 4 años? Ya que tú tocas el tema de los Estados Unidos, a mí me parece muy interesante, porque tú bien lo has apuntado, están entrando personas sin una verificación apropiada. Incluso salió hace unas semanas una estadística que decía que hay decenas de miles de asesinos sueltos dentro de los Estados Unidos que habían sido enjuiciados en sus países. Ellos, los demócratas, en la persona de Alejandro Mayorkas, están poniendo en riesgo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Desde tu perspectiva, ¿cuál es el objetivo final de los demócratas con todo este descontrol en la frontera? Más de 9 millones de personas, según algunas estadísticas, que las autoridades se han encontrado. Sabe Dios los que han pasado por debajo del radar. Se supone que el doble. Pero ¿cuál es el objetivo final de esta gente con todo este descontrol? El objetivo final es destruir Estados Unidos. La destrucción de los Estados Unidos se viene ocurriendo
en las últimas décadas. Esto no es nuevo, esto no es de esta administración. Tenemos que recordar que aquí esta nación se ha visto infiltrada de muchísimas maneras, no solamente en la parte de inmigración. Aquí se ha infiltrado no la educación, sino el adoctrinamiento. Por eso las nuevas generaciones podrás notar que en su mayoría, incluso en las universidades más élite de los Estados Unidos, tienen en su cabeza la prioridad de ir a gritar Free Palestine, en lugar de exigir mejoras para un país que se está desmoronando. Estados Unidos no es ni la sombra de lo que era como país poderoso y hegemónico de hace, pues, ni siquiera inicios de siglo. Este país ha cambiado en los últimos 24 años mucho en cuanto a derechos civiles, en cuanto a derechos ciudadanos, en cuanto a derechos de realmente las minorías como minorías, no como uso y abuso de esos grupos minoritarios, a tal punto que hoy vemos pues no solamente este desfase en los jóvenes pidiendo por Palestina en un país con un Estado absolutamente degradante, en donde priorizan más el que les enseñen cuántos géneros hay, porque no existen solamente dos sexos, hombre, mujer, XXXY, sino que se enseña desde la primaria en edades en que ni siquiera se debería estar hablando de esto, que dice que existen más de 140 géneros. Estos son tergiversaciones, pero no son ni casuales ni poca cosa. A esto hay que ponerle cuidado porque esto es el neomarxismo. Es cierto. Esto es la nueva educación o el nuevo adoctrinamiento para tener dormidas a las masas. Y hay que echar un poquito para atrás para poder darse cuenta que es que esto no es nuevo, esto ya estaba escrito. Si Gramsci viviera hoy, estaría muy feliz viendo totalmente cristalizado todo lo que fue su estudio sociológico y sus repercusiones realmente político-sociales. Aquí lo estamos viviendo en los Estados Unidos, un país poderoso que quieren implosionar. Para eso filtran toda esta cantidad de gente en el país para que justamente haya un descontrol. Estas migraciones, no solamente las migraciones, sino el enfrentamiento de la misma sociedad. Claro. ¿Cómo enfrentan la sociedad? Están enfrentando no solamente hombre, mujer, ahora están enfrentando ya no pobres y ricos, yéndonos como al marxismo clásico, están enfrentando lo que se llama el neomarxismo, es el que pululan los grupos o grupúsculos sociales para que la sociedad se sienta perdida, dividida, total. Pues imagínate, 140 géneros, nomás por allí te imaginarás el caos que puede generar esto en la cabeza de la gente. Es una locura total. Amigos, seguimos aquí en el espacio. Me acompaña Isabel Cuervo para hablar sobre este tema de migración y globalismo. Isabel, en el caso de los Estados Unidos, ¿qué influencia tiene el globalismo o los globalistas en esta actual crisis fronteriza? Porque lo que estamos viendo es un mal manejo de los demócratas, pero ¿los globalistas están detrás? Pero absolutamente, y además la candidata que está postulándose para ocupar la oficina oval está absolutamente ligada al globalismo. Es decir, aquí en estas elecciones presidenciales en los Estados Unidos nos estamos jugando entre continuar hacia la libertad y defender los derechos más fundamentales del ser humano o entregarnos a las garras del globalismo. Y hay que explicar aquí esto muy bien, Jorge, porque es que mucha gente confunde el globalismo con globalización. La globalización es ese concepto económico que pues nos permite justamente hacer transacciones con diferentes países y de alguna manera beneficiarnos o no, eso dependiendo de la economía de cada uno de los países y qué tan poderoso sea. Eso es
ocuparía otro espacio para ahondar en eso. Pero la globalización es eso. El globalismo es una filosofía, una ideología, un concepto creado desde las altas esferas de organismos transnacionales por gente que nadie eligió, nadie le dio la potestad de ir, pensar y decidir cómo querían que fuera el planeta y cómo teníamos que vivir los 8.000 millones de habitantes que somos ya en este planeta. Nadie los escogió, pero ellos se han autoescogidos porque pertenecen a una élite global, la élite económica que maneja justamente la economía global. Eso es un 1% de lo que estamos hablando. Ellos se abogan el derecho bajo organismos transnacionales de ir organizando agendas. Así nace la Agenda 2030, que no es otra cosa más que una agenda escrita bajo el paraguas de la ONU, con ciertos lineamientos que todos podrían sonar muy benévolos o todos serían extraordinarios de ser aplicables si son, pues si cualquiera que lea la Agenda 2030 dirá, pero ¿cuál es el problema aquí? Bueno, el problema allí es que esa Agenda 2030 nace porque su objetivo era cumplirse para el año 2030, pero ya tuvieron que aplazarla hasta el 2045 y entonces nació ahora la Agenda 2045. ¿Por qué? Bueno, porque parece que ahora ya somos muchos más los que estamos enterados de cuáles son las intenciones del globalismo y se les ha retrasado esa misión. ¿Qué quieren? Tener al mundo subyugado a una sola gobernanza global. Yo sé que esto suena a teorías de conspiración porque así lo venden todos los medios hegemónicos. Entonces es muy complejo para las personas estar escuchando todos los medios hegemónicos de comunicación repetir mentiras una y otra vez. Poca gente tiene el tiempo o la pericia para irse a investigar y muchos no se darán cuenta de que esto no es una teoría de conspiración. Son documentos públicos, están asentados en sus organismos y en sus páginas principales de cada uno de los organismos y hay alfiles que le siguen más el juego al globalismo y otros que se le oponen. Por ejemplo, Kamala Harris es una persona absolutamente liada al globalismo. ¿Por qué? Bueno, porque uno de sus padrinos, que es George Soros, que es quien financia el Partido Demócrata de vieja data, pues justamente eso es lo que tiene en su cabeza. El diseño de cómo se debe vivir, qué debemos comer, si podemos salir y transitar, si podemos reunirnos o no, qué debemos pensar. Aquí, Jorge, estamos viviendo bajo una dictadura del pensamiento. Mucha gente dice, pero ¿por qué me censuran porque yo opino? Bueno, porque eso se llama censura ideológica. Es increíble que estemos en pleno siglo XXI todavía pensando si yo puedo hablar, opinar, decir esto o aquello. Eso es un despropósito y contra eso hay que rebelarse, porque no queda de otra. Y el candidato que, por ejemplo, se desliga de eso, pues es Donald Trump. Y por eso es que es incómodo, y por eso es que no gusta a los globalistas, y por eso es que lo atacan en masa, y aquí ha habido hasta persecución judicial. Aquí las instituciones se han visto afectadas. Y claro, porque los dineros alcanzan para todo. Si los jueces y las carreras de los jueces y de los fiscales están pagadas con dineros de oscuros de George Soros, pues ellos van a obedecer a los lineamientos de George Soros. Y por eso es que George Soros en su Open Society Foundation, hoy Alexander Soros, su hijo, es quien está a la cabeza, pero va a continuar el legado del padre. Allí tienen un apartado que se llama Justicia Soros. ¿Y qué indica Justicia Soros? La forma como se debe ejercer la justicia en los países. ¿Quién le dio la potestad a este hombre para decidir cómo se debe ejercer la justicia y qué es justo y qué no? A nivel global, estamos hablando de que tampoco se pueden igualar las naciones en torno a eso. Cada uno debe ser soberano y administrarse a sí mismo como bien le parezca, pero por eso es que estamos viendo esto suceder en varios países a la vez. Es el dinero que da Open Society Foundation a los diferentes fiscales. Eso ha pasado aquí en los Estados Unidos
y de esa manera parece que ellos pretenden aplicar esta famosa justicia Soros. Al final, la inmigración ilegal aquí en los Estados Unidos, Isabel, también es un intento por influir y determinar en futuras elecciones. Absolutamente. Por eso la insistencia de los demócratas en que no se solicite identificación a los votantes, porque no es casual ni es gratuito que hayan entrado más de 11, 12 millones de indocumentados por esa frontera sur. Tan solo la frontera sur de los Estados Unidos ha recibido, y cuidado, porque todavía hay data que indica que ya estamos aproximándonos a los 15 millones. ¿Por qué no podemos tener con conciencia absoluta cuántos migrantes entraron? Porque esta desadministración no tiene ningún control, pero mis fuentes en la frontera, en la patrulla fronteriza, lo que indican que además ya no se callan. Al inicio de esta desadministración temían hablar a la prensa, temían darme declaraciones porque saben que hago periodismo de investigación, que voy a denunciar lo que hay que denunciar. Ya no, Jorge, ya me buscan mis fuentes en la frontera para decir no podemos más porque nos estamos arriesgando la vida y además nos ven la cara de tontos. Ahora no se llama aprehensiones, sino encuentros con los indocumentados, sí, y los agarramos y los sueltan al minuto. ¿Cuántos niños? Otra investigación que llevo meses en proceso, ya año y medio realmente en proceso de esta investigación, y estoy por ya a punto de empezar filmación del documental, porque es muy importante denunciar esto. Niños solos. ¿Tú crees, Jorge, que alguien puede creer que más de 300,000 niños han entrado solos por la frontera? ¿Qué número dijiste? Porque perdimos ahí. 300,000, y este es un número que sí tengo registrado y tengo documento. Y ojo, aquí pueden ser más porque además se les pierde de vista. No el rastro, sabemos sí. El dónde Departamento están. de Inmigración les ha perdido el rastro a estos niños. Así es, y cuando se habla de estos números, la gente dice, pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, pues eso es lo que tenemos que buscar, denunciar y solucionar, porque estos niños, ¿cuántos niños pueden viajar solos 6, 7 fronteras, atravesar países y llegar solitos a los Estados Unidos? ¿En qué cabeza cabe eso? En una cabeza muy maléfica que cree que nadie le va a importar. Pues sí nos importa. Estos niños están siendo traficados. Conozco cómo funciona la red de tráfico, de explotación sexual. No solamente en ese largo periplo, he entrevistado cientos y cientos de personas y tengo fuentes en cada uno de los países y dentro de los Estados Unidos y dentro de las instituciones estadounidenses que me han declarado en entrevista exclusiva cómo funciona la red de tráfico y de trata sexual de estos niños fuera y dentro de los Estados Unidos. Esto hay que denunciarlo. Isabel, antes de despedirte, porque sé que tienes que irte ya y yo tengo que irme a la pausa, el gobierno de los Estados Unidos ha dejado a estos niños, les ha perdido el rastro por negligencia, algún tipo de complicidad aquí, corrupción. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquí hay oficiales que son negligentes y hay empleados federales de gobierno que hacen parte de la red de tráfico humano y de explotación sexual de estos niños. Hay que decirlo con todos los puntos sobre las IES, porque es lo que nos corresponde como periodistas, Jorge. Claro. Eso es lo que está ocurriendo. El tráfico sexual de menores es el negocio más lucrativo actualmente en el mundo. Sobrepasó el negocio del narcotráfico, que tú sabes que yo también me encargo de esa temática, he cubierto narcotráfico desde los 90, conozco muy bien cómo funciona el narcotráfico y en este momento acaban de superarlo. ¿Por qué? Porque un niño se vende múltiples veces. El tráfico, la trata humana y el tráfico sexual es altamente rentable y es un negocio del cual sigue ocurriendo y la gente se está haciendo aquí dentro de Estados Unidos, oficiales, empleados federales, haciendo parte del negocio terrible, terrible e inhumano de la venta de menores. Sí, lamentable eso. Muchísimas gracias, Isabel, por tu colaboración inestimable en este programa. Gracias.
Con mucho gusto, Jorge, un gran abrazo para toda tu audiencia. Claro que sí. Amigos, me acompañó la periodista de investigación Isabel Cuervo hablando sobre el tema de la migración, el globalismo, migración específicamente aquí en los Estados Unidos.